predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la segunda prédica de la serie Corazón cambiante o traicionero. El siguiente ejemplo que vamos a ver sobre esta clase de corazón traicionero es el de Asa, rey de Judá. Asa amó mucho a Dios, tanto así que destruyó los altares y las imágenes de dioses paganos de toda la tierra de Judá. También depuso a Maacá, su madre, de su posición de reina madre, porque había levantado una imagen de Acera, una diosa pagana. Desde la perspectiva natural o carnal, tal vez pueda pensar que Asa no era un buen hijo, pero espiritualmente sí lo era. Era mejor para su madre ser depuesta de su cargo de reina madre y así pudiera arrepentirse y fuera salva que ir al infierno. Por eso Asa fue un buen hijo. Sin embargo, más tarde su corazón cambió y olvidó su amor y su fe en Dios y comenzó a depender del hombre en lugar de confiar en el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 14, nos describe el momento en que Asa y el ejército de Judá enfrentan la invasión de 1 millón de etíopes. El enemigo era mucho más fuerte y numeroso que Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, el rey Asa hace una declaración de fe y cita la Escritura: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos
contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Así clamó el rey Asa a Dios. Imagínese la situación. 1.000.000 de soldados lo rodeaban. Ahora bien, podemos encontrar algunos casos parecidos en la historia. Bueno, si usted lee la novela Los Tres Reinos, la cual ya les he mencionado en la prédica pasada, verá también que esta misma circunstancia se presenta en un contexto parecido. Una nación es atacada por 800.000 soldados. Solo por venganza se iba a destruir todo un país. Como les decía, en este pasaje se menciona que 1.000.000 de soldados rodeaban los muros de Jerusalén. Y Dios, dice la Escritura, hirió a los etíopes y le dio a Judá una victoria completa, ya que acabó con todos sus enemigos. Hermanos, ¿se pueden imaginar 1.000.000 de soldados enfrente de usted? Ahora bien, muy pronto habrá una guerra con 200 millones de soldados. Puede encontrar esta cifra en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Eso será durante los 7 años de la gran tribulación. Bueno, volviendo al tema. Sin embargo, poco después el corazón del rey Asa cambió. Cuando Baasa, rey de Israel, atacó a Judá, el rey Asa tomó plata y oro de los tesoros del templo de Jehová y del palacio real y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, buscando su ayuda mediante una alianza militar. Repito, sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio para pedir ayuda a un rey. ¡Qué absurdo!, ¿verdad? Eso entristeció mucho a Dios. Le pregunto, ¿de qué le sirve ganar algo si eso entristece a Dios? Dios alejará su rostro de usted. Por eso, lo que ha ganado será algo momentáneo y no le durará. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7 al 9, señala: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Hermanos, el ejército del rey de Siria estaba en las manos del rey Asa, pero como Asa no confió en Dios, sino en el rey de Siria, Dios alejó su rostro de Asa, y producto de ello, el ejército del rey de Siria se libró de la mano del rey Asa. Continúa el pasaje. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Esto quiere decir que cada vez que el rey Asa dependía de Dios, sin importar lo poderoso que fuese el enemigo, Dios lo entregaba en su mano. Hermanos, lo mismo sucede con las enfermedades. Cuando alguien con poca fe se enferma, lo primero que hace es ir al médico o al hospital. Sí, cada vez que se enferman van al hospital y por eso su fe no puede crecer. No hay diferencia entre ellos y la gente del mundo. Van al hospital, los operan, toman medicinas, etc. Pero si dependieran de Dios y esperaran con fe, confiando en el Señor, entonces Dios obraría en su momento. Y si después enfrentaran la misma dificultad, les sería más fácil tener fe en el Señor y Dios volvería a obrar. Así su fe podría crecer y al crecer su fe
ninguna enfermedad los afectaría, ni siquiera le prestarían atención. Todo lo que tiene que hacer es confesar que cree, y si eso no funciona, deberá orar toda la noche o ayunar un día. Eso será todo. Y si enfrenta un problema más grande que su fe, entonces será la oportunidad para mostrar un mayor nivel de fe. Y será más que vencedor, y así su fe crecerá aún más. Su espíritu y su alma prosperarán y llegará a un nivel mayor de fe. Retomando el mensaje, cuando Asa confió solo en Dios, Dios protegió a su nación. Dios protegió a Israel para que ninguna otra nación prevaleciera sobre ellos. No obstante, si al enfrentar una prueba el rey Asa no confiaba en Dios, sino que dependía del hombre, Dios alejaba su rostro de él y de su pueblo. Usted debe tener bien en claro esto. Habrá una gran diferencia en su vida cristiana si confía en Dios o si confía en el hombre. Por ello, el versículo 9 añade, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Por cierto, el rey Asa no se arrepintió de su pecado, más bien se enojó con el profeta Hanani y lo envió a la cárcel. Eso nunca debió haber sucedido. Envió a la cárcel al siervo de Dios. Después de 3 años, en el año 39 de su reinado, Asa fue afectado por una terrible enfermedad a los pies. Debería haberse arrepentido de su pecado y haber corregido su camino, pero no lo hizo así. Debería haber implorado la ayuda de Dios, pero recurrió a los médicos. ¿Y cuál fue el resultado? Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 13, dice que murió 2 años después de haber contraído esa enfermedad. Tal fue la decepción de Dios que dejó este hecho registrado en la Biblia. Es tal como señala Sofonías, capítulo 1, versículo 6, que cita, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Esto no significa que Dios provocará dificultades y problemas a los que tienen doble ánimo si su fe se enfría o su corazón cambia. Dios les seguirá dando oportunidades para que se arrepientan. En el caso del rey Asa, Dios esperó 2 años. Sin embargo, Asa no se arrepintió ni corrigió su mal camino, sino que continuó confiando en los médicos. Por esa razón, Dios no pudo protegerlo más. Esta es la justicia de Dios. Digan amén si estoy siendo claro. Hoy he oído varios testimonios de los que fueron sanados de una enfermedad, pero volvieron a caer enfermos otra vez. Pero como se han arrepentido por no haber vivido por la palabra, Dios los ha sanado una vez más. Por lo general, estos hermanos son llenos del Espíritu Santo y de gozo y confiesan que si Dios los sana, van a vivir solo por la palabra de Dios y así retribuir esta gracia de Dios. Aunque nadie los obliga a declarar eso, lo hacen por propia voluntad. Sería bueno si pudieran cumplir lo que han prometido a Dios, pero no es así. La mayoría de ellos no viven por la palabra y más bien se entregan a una vida complaciente con el mundo. Entre ellos hay quienes han sido sanados de graves enfermedades. Hermanos, aquellos que han sido sanados por Dios al menos deberían orar dando gracias al Señor por su sanidad. Sin embargo, hay quienes ni siquiera hacen eso. Otros han vivido en extrema pobreza y Dios los ha bendecido financieramente. Deberían haberse consagrado a la oración. No obstante, una vez que han logrado cierta comodidad material, dejan de orar. Deberían ser más fieles en su servicio a Dios, ya que Dios los ha bendecido y los ha sanado. Sin embargo, algunos descuidan su servicio en la iglesia porque dedican todo su tiempo a su trabajo secular. Sería normal y natural que predicaran el evangelio a su familia y los trajeran a la iglesia.
No obstante, algunos ni siquiera guardan el día del Señor, es decir, no vienen a la iglesia el día domingo y prefieren salir de paseo con su familia. Todo eso sucede porque tienen un corazón traicionero y cambian la decisión que tomaron cuando Dios los sanó por su gracia. Por eso Dios no los puede proteger y vuelven a enfermarse. Pero si se arrepienten y dejan de pecar, nuestro amoroso Padre Celestial los sanará otra vez. Por supuesto, este tipo de arrepentimiento requiere un doble esfuerzo y sinceridad para que la gracia del arrepentimiento venga sobre ellos. Deberán ser verdaderamente sinceros como para conmover el corazón de Dios y mostrar en hechos ese verdadero arrepentimiento. Sin embargo, algunos dejan de confiar en Dios y buscan la ayuda del mundo si Dios no los sana rápidamente. Y es porque ya no creen que Dios les responderá. Por eso Dios no los puede sanar. En un primer momento, como habían oído muchos testimonios de sanidad, recibieron la oración con una fe mental o de conocimiento. Pero como la respuesta de Dios no vino tan pronto como lo esperaban, de inmediato fueron al hospital. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice acerca de los que tienen este tipo de actitud. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay enfermedades que pueden ser tratadas por los médicos si no son incurables o terminales, pero aun cuando la medicina pueda sanar algunos de sus enfermedades, me pregunto, ¿podrán decir que en verdad creen en Dios? ¿Podrán decir que han experimentado el poder de Dios? ¿O simplemente pensarán que esa enfermedad es demasiado grave para que Dios la pueda sanar? No podrán dar ninguna clase de pretexto, y es porque habrá infinidad de testimonios de aquellos que han sido completamente sanados confiando solo en Dios, sin buscar ninguna ayuda del mundo, a pesar de su grave condición. Hermanos, busquen a Dios de todo corazón, y Él se dejará hallar. No debe ser necio ni interesado, ni tratar de vivir por fe durante algún tiempo y luego dejar de hacerlo. No debe tener esta clase de corazón cambiante, ni volver a confiar en los métodos mundanos. No debe andar con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. No importa el tamaño de su problema, sea grande o pequeño, lo importante es el tamaño de su Dios y de su fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios permite pruebas en su vida. Los prueba para ver si su corazón cambia o si es de doble ánimo. Escuche bien esto. Luego de una sanidad, Dios lo probará. Si falla y Dios aleja su rostro de usted, es posible que se enferme de nuevo. Hermano, si Dios lo sana, su fe debería crecer. Antes solía enfermarse a cada rato, pero ahora ya no se enferma. Eso debió aumentar su fe. Pero si Dios se aleja, podrá perder la fe que tenía. Ahora bien, si duda y se preocupa, su fe disminuirá y eventualmente desaparecerá. Si declara que Dios lo va a sanar, que tiene fe y que ninguna enfermedad lo podrá atacar, si hace esta confesión de fe y se regocija, da gracias y ora con fe, Dios verá que su fe no cambia, y así el Señor obrará a través de la oración. Todo lo que tiene que hacer es pasar la prueba un par de veces. Dios no lo probará más de 3 veces. Sí, solo 3 veces. Y una vez que ha pasado estas 3 pruebas, no habrá una cuarta. Ese es mi testimonio. Sin embargo, hay muchos que comienzan a dudar y se preocupan. Dios ya les ha mostrado su poder y aún así dudan. He visto eso a menudo. A pesar que su problema parezca ser difícil o imposible de resolver, si cree en Dios y confía en el Todopoderoso hasta el último momento, Dios seguramente verá su fe y le responderá. Querido público, Joab era general del ejército de David y no tuvo un buen fin. Más bien,
escogió ir por la senda de la destrucción porque tuvo esta clase de corazón traicionero. Sirvió a David e hizo muchos méritos hasta que David llegó a ser rey y ayudó a fortalecer su reino. No obstante, Joab no sirvió a David con un corazón sincero. De hecho, Joab no comprendió ni obedeció la voluntad de David. Asesinó a los que eran mejores y más justos que él, buscando su propia venganza y satisfaciendo su propia arrogancia. Incluso para vengar a su hermano, mató a un general que no tenía culpa y que había hecho pacto con David. Hermanos, los soldados mueren en el campo de batalla. En el caso que estamos viendo, Abner era en ese momento enemigo del rey David. El hermano menor de Joab, Asael, fue tras él, persiguiéndolo en medio de la batalla. Como Abner era amigo de Joab, le pidió a Asael que no lo siguiera, o de lo contrario, lo tendría que matar. Así se lo pidió, pero Asael continuó persiguiéndolo, por lo que Abner no tuvo otra alternativa que matar al hermano de Joab. Entonces, solo para vengar a su hermano, Joab mató a este general durante una tregua pactada con David, y así entristeció el corazón del rey. El rey le había pedido a Joab no matar a Abner. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 39, nos señala al respecto. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Este pasaje nos dice el poder que tenía Joab. Su familia llegó a tener gran poder y autoridad. Incluso constituyeron un problema para el rey David. Por eso, como Joab no lo escuchaba, David clamó a Dios. Y este fue el clamor del rey David a Dios. Repito el pasaje. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Reitero, Joab no sirvió a David con un corazón sincero. Se rebeló contra la casa de David, apoyando a Adonías, hijo de David, cuando David ya era muy viejo. Joab había estado con David durante mucho tiempo y sabía muy bien que Salomón iba a suceder al rey en el trono. También sabía que esa era la voluntad de Dios y de David. A pesar de ello, Joab no obedeció la voluntad de Dios y apoyó a Adonías en su intento de ocupar el trono, buscando de esa manera su propio beneficio. Pero la rebelión fracasó y Joab fue ejecutado. Si no hubiera tenido este corazón cambiante y hubiera continuado siendo fiel a David, guardando su corazón de toda traición hasta el último momento, habría vivido una vida próspera y hubiera sido recompensado por sus méritos. Pero fue necio y cambió su corazón al traicionar a David. Por eso, todos los méritos que había acumulado a lo largo de su vida se esfumaron en un instante como una gota de agua que cae en la arena. Cuando David ya era anciano, su poder y autoridad menguaron. Por eso se produjo esa rebelión apoyada por Joab. Hermanos, al predicar el Evangelio es posible que se encuentre con aquellos que dicen que antes iban a la iglesia y que allí han sido maestros de la escuela dominical o miembros del coro. De hecho, por su actitud, todos ellos demuestran tener un corazón cambiante y traicionero y que no tienen nada de fe porque, aun cuando una vez ocuparon un cargo en la iglesia y fueron fieles en su servicio, ahora lo han abandonado. Sí, eran fieles, eran maestros en la escuela dominical o miembros del coro, pero ¿qué están haciendo ahora? Dicen que servían en la iglesia, pero en realidad crearon división dentro de ella, cambian de opinión y de corazón. Y sin embargo, ellos mismos se autoengañan, creyendo que están viviendo una buena vida cristiana. No se dan cuenta de lo traicionero y cambiante de sus corazones. Amados hermanos, por favor, no sean así. Incluso el reconocimiento,
las recompensas y toda promoción por su fidelidad y servicio desaparecerán en un instante si tienen una actitud traicionera. Les comparto algo. Vi en visión la morada celestial de una hermana que se estaba edificando en forma majestuosa en el cielo, casi como un palacio. No obstante, todo ello se derrumbó en un instante y todas sus recompensas se esfumaron cuando ella abandonó su ministerio en la iglesia. Dios ve su fidelidad actual y lo bendice en base a ella. Por eso, cuando esa joven era fiel en la iglesia, su morada estaba siendo levantada en el cielo. Pero cuando su corazón cambió, todo eso desapareció, se esfumó. Hermano, preste atención. A pesar que alguien haya sido fiel y se haya consagrado al reino de Dios por años, si su corazón cambia y se aleja de la fe, su recompensa celestial desaparecerá. Incluso podría perder su salvación. Retomando el mensaje, Asa destruyó todos los ídolos e imágenes de dioses paganos en Israel y confió solo en Dios. Sin embargo, cuando su corazón cambió, Dios se apartó de él y por eso el rey Asa enfermó y murió. Espero de todo corazón que ninguno de ustedes cambie de opinión acerca de su fidelidad a Dios. Jamás deberá renunciar a un ministerio o servicio en iglesia, a menos que eso signifique un mayor beneficio para el reino de Dios. Una pregunta. ¿Hay alguien aquí que ha servido con gozo y gratitud al principio, pero que ahora lo hace de mala gana y refunfuñando? ¿O que cumpla con su ministerio más o menos? ¿Hay alguien aquí que ha sido fiel, haciendo todo como para el Señor en un inicio, pero que ahora siente que ese mismo servicio es más bien una carga que lo oprime porque es motivo de desacuerdo con otros hermanos? Si usted se identifica con alguno de estos casos, déjeme decirle que su corazón ya ha cambiado. Peor aún, podría aún tener el deseo de renunciar a su servicio en la iglesia. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 señala: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 añade: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, hermano, deberá vivir una vida que sea útil para el Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Si su fe es cambiante e inestable, su trabajo en el Señor será en vano o inútil. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser fieles a Dios en su servicio hasta que nuestro Señor regrese por segunda vez. Estimado público, el pasaje en Hechos capítulo 15, versículos 38 y 39, nos describe la actitud cambiante que mostró Marcos en su servicio al reino de Dios. Cita la Escritura: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Al principio, Marcos sirvió con el apóstol Pablo y otros siervos, pero luego los abandonó. Cuando Bernabé y Pablo emprendieron otro viaje misionero, Bernabé quiso llevar de nuevo a Marcos. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo se opuso a su idea y se mantuvo firme en su determinación. No cambió. Bernabé era muy amable, así que le dijo una vez más a Pablo que Marcos ya se había arrepentido de lo que había hecho antes y le preguntó si podían nuevamente llevarlo. ¿Qué le respondió el apóstol Pablo? Estaba en completo desacuerdo con Bernabé. Pablo se mantuvo firme en su decisión, no porque careciera de misericordia y no quisiera perdonar a Marcos, sino porque conocía muy bien el corazón del ser humano. Los que tienen un corazón traicionero y cambiante tienden a arrepentirse un día, pero al día siguiente cambian y vuelven a cometer el mismo pecado. Una vez que han abandonado a alguien o han traicionado un ministerio,
lo podrán volver a hacer en el futuro. Claro, siempre puede haber excepciones, pero la gran mayoría hace esto. Hermanos y hermanas en Cristo, por favor, no cambien y no pierdan su primer amor. Muchos se me acercan y me piden que los ayude a recuperar su primer amor por el Señor. En el campo sentimental, la primera relación que alguien tiene generalmente no dura. No es fácil llegar a casarse con su primer amor. No obstante, esto no quiere decir que tenga un corazón cambiante. Uno se enamora de alguien a los 20 años cuando no sabe nada de la vida ni del amor. Se enamora solo porque la pareja le parece bonita o simplemente porque se siente solo y cree que así va a aliviar su soledad. Y por eso cree que está enamorado. Hay varias razones para ello, pero más tarde se da cuenta que el verdadero amor debe ser algo más profundo. Con el tiempo ve que su pareja ya no es la misma a la que conoció antes. Usted inicia una relación sentimental sin saber nada al respecto y de repente se da cuenta que eso no es verdadero amor y ya no quiere casarse con su pareja. Eso no necesariamente significa que tiene un corazón traicionero. No se llegó a casar. Por eso debemos entender bien lo que definimos como corazón traicionero o cambiante. Ahora bien, eso no quiere decir que nuestro primer amor por Dios pueda cambiar. Ese amor que sentimos hacia Dios debe ser verdadero amor. Un amor constante, permanente, inmutable, que jamás cambia. Ese es el amor a Dios, al Dios Todopoderoso. Me pregunto, ¿cómo podría cambiar su amor hacia Dios? El amor a Dios no es lo mismo que una pasajera pasión carnal. No se le puede decir a Dios simplemente que ya no lo quiere. Con Dios no se puede cambiar de esa manera. No es así. Su primer amor hacia Dios no debe cambiar. Yo, en mis 30 o más años de vida cristiana, jamás he cambiado. Ni siquiera se me ha ocurrido. Volviendo al tema. Felizmente, Marcos se arrepintió y más adelante se convirtió en un fiel siervo del Señor, tal como se menciona en la parte final de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, cuando el mismo apóstol Pablo señala: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Recuerdan la novela Los Tres Reinos? Uno de los personajes principales nunca aceptaba a los que en alguna ocasión habían traicionado a su señor, y si lo hacía solo por un corto periodo y luego los despedía. No pactaba con los que tenían esta clase de corazón traicionero. ¿Saben por qué? Porque pensaba que los que habían traicionado una vez lo podían volver a hacer. Nunca podría confiar en ellos. No podría ascenderlos a puestos de mayor responsabilidad. En cualquier momento podrían traicionar si eso les convenía a sus intereses. Repito, este personaje al que me estoy refiriendo sabía que los que habían traicionado una vez lo volverían a hacer algún día. Nunca podría confiar en ellos. Por el contrario, tenía un alto concepto incluso de sus enemigos que no habían traicionado a su Señor. Por ejemplo, elogió el corazón inmutable de otro personaje de nombre Jung e incluso lo puso en libertad a pesar de ser su enemigo. Lo hizo porque sabía que nunca lo traicionaría. Trató de persuadirlo e incluso de comprarlo por dinero, poder y fama. Pero Jung no cambió de corazón, no traicionó a su Señor. Hermanos, ¿saben por qué este personaje no mandó matar a Jung aun cuando era su enemigo? Porque Jung no tenía un corazón cambiante ni traicionero. Si lee esta novela, impactará su corazón. En la historia de cada país podemos encontrar ejemplos de esta clase de lealtad y fidelidad. Espero que pueda darse cuenta de lo importante que es ser fiel a Dios y mantener esa misma fidelidad. Estimado público, en la Biblia se menciona casos en los que algunos murieron por tener esta clase de corazón traicionero que cambió debido a su codicia por el dinero. Fue el caso de Ananías y Zafira en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35, menciona al respecto.
y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entre esa multitud que se menciona en el pasaje, había un hombre llamado Ananías y su esposa, Zafira, quienes también vendieron una propiedad. Sin embargo, debido a su avaricia por el dinero, cambiaron de opinión en relación a lo que en un primer momento le habían ofrecido a Dios. Se quedaron con parte del dinero, pero trajeron el resto y lo pusieron a los pies de los apóstoles, diciéndoles que era todo lo que habían obtenido por la venta de su propiedad. Pedro lo sabía y en Hechos capítulo 5, versículo 3, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Preste atención, le dijo que Satanás había llenado su corazón para mentirle al Espíritu Santo. Satanás había llenado su corazón. Le pregunto, ¿qué pasaría si cada vez que mintiera le dijera que Satanás ha llenado su corazón? Tal vez me respondería que no está endemoniado, que por qué le he dicho que Satanás ha llenado su corazón. Hermano, Satanás llena el corazón de los que tienen esta clase de corazón cambiante y traicionero. Ananías le mintió al Espíritu Santo. Aparentemente le mentía a Pedro, pero realmente le mintió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en su corazón y le mintió al Santo Espíritu. Y además le mintió a Pedro, quien era un siervo de Dios. Era como mentirle al mismo Espíritu Santo. Y continúa el pasaje en el versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No le estaba mintiendo a Pedro, sino a Dios. Por eso Pedro reprendió a Ananías, y dice la Escritura que Ananías cayó y expiró. Y luego, a partir del versículo 7 al 10, añade el pasaje: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Tal vez piense que ambos, Ananías y Zafira, deberían haber tenido otra oportunidad para arrepentirse de su pecado. No obstante, la razón por la que tuvieron esa trágica muerte no fue simplemente porque habían cambiado una vez de decisión, sino porque habían tratado de engañar al Espíritu Santo, que es uno con el Dios Trino. Es tal como señala el Salmo 10, versículo 3, que dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Engañar al apóstol Pedro, quien había dado testimonio del poder de Dios, era lo mismo que intentar engañar a Dios. Hermanos, ¿recuerdan cuando los israelitas se opusieron a Moisés en el desierto? Dios dijo: no es contra ti, sino contra mí que se han levantado. Y cuando el pueblo de Israel no estuvo de acuerdo con el profeta Samuel, Dios dijo: ellos no están en tu contra, sino en contra mía. En otras palabras, si culpa o le miente a un verdadero siervo de Dios, a quien Dios le ha dado poder, o si lo desobedece, es como ir en contra de Dios. Ahora bien, no debe creer que Ananías y su esposa Zafira recibieron el juicio severo de Dios por haber cambiado de opinión o haber intentado mentirle a Pedro o al Espíritu Santo una sola vez.
Recuerden que Dios le dio al terco Faraón muchas oportunidades para arrepentirse. Ananías y Zafira expiraron porque su actitud de pecado era una constante en su vida. Finalmente intentaron una vez más engañar al Espíritu Santo y a Dios. Fue la última oportunidad que Dios les dio. Amados hermanos, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23 declara: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Escuche bien esto, hermano. Cuando hace un voto a Dios, no tarde en cumplirlo. Esto significa que debe cumplir lo antes posible lo que le ha prometido a Dios. Quizás se pregunte, ¿qué pasa si no cumple lo que ha prometido? Le pregunto, ¿qué cosa le podrá decir a Dios el día del juicio cuando le pregunte por qué no cumplió con lo que le había prometido? Tal vez usted crea que ha vivido una buena vida cristiana, pero Dios le dirá: te dije que no tardaras en cumplir tu promesa conmigo, y sin embargo, no solo no la cumpliste, sino que la rompiste. Prosigue el pasaje: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Por eso, en su parte final, el Salmo 15, versículo 4 señala: el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Incluso si usted promete algo y eso lo perjudica, aún así no deberá cambiar. Quizás puede haber pensado que eso lo iba a beneficiar, pero luego se dio cuenta que no era así. Aún así, repito, no deberá cambiar, ya que usted dio su palabra. A Dios, que aborrece al de doble ánimo y al de corazón traicionero, no le agrada ni aun que se cambie la ofrenda que ya se le ha prometido, incluso por una mejor. Levítico capítulo 27, versículo 10 señala sobre este punto: no será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Ha separado su diezmo y ofrenda para Dios y entonces ha encontrado un mejor billete para ponerlo en el sobre, pero no lo hizo porque no quería cambiar lo que ya había decidido darle al Señor. ¿Sabe lo que debe hacer en ese caso? Deberá darle los dos billetes a Dios. Dios le dice que no debe tener un corazón de doble ánimo, es decir, no debe cambiar de opinión. Una vez que ha tomado una decisión, no deberá cambiar por nada. Si ha prometido darle algo a Dios, si se ha comprometido a hacer algo por el Señor, déjeme decirle que será mejor que lo haga y que lo haga pronto y jamás rompa una promesa que le ha hecho a Dios. Solo así Dios lo bendecirá y le concederá las peticiones de su corazón. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 cita: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermano, nadie podrá decir en el día del juicio que no sabía que debía cumplir lo que ha prometido a Dios, incluso aún no sabiéndolo. Si alguna vez ha hecho un voto o una promesa a Dios, deberá cumplirla. No tendrá ninguna excusa si no lo hace. Espero que todos comprendan correctamente cuál es la verdadera voluntad de Dios y tengan mucho cuidado al prometerle algo. Y si lo hacen, pues apresúrense en cumplir todo aquello que han prometido para que de esa manera puedan disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, una vez que se despoje de todo corazón traicionero, Dios lo bendecirá abundantemente. Una vez que tenga este corazón inmutable, será un hijo amado por Dios, y es porque Dios confiará en usted. Les digo algo, tal vez usted crea que no es muy inteligente, quizás se considere un poco limitado, pero si Dios lo ama, irá a la mejor morada en el cielo.
Una vez en oración, Dios me dijo que es posible que alguien crea que no es muy inteligente, pero si no tiene un corazón cambiante ni traicionero, si no cambia su corazón hacia el Señor, si nunca fluctúa en cualquier circunstancia, será un verdadero hijo de Dios, será un hijo sincero y bueno, y Dios lo amará. Hermano, Dios ama al que no cambia, y Dios en su providencia lo usará. Dios tiene un plan para usarlo como un gran instrumento para su reino y lo capacitará para ello. Dios está buscando a los que tienen esta clase de corazón inmutable. Basta con mirar a los padres de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ninguno de ellos cambió. Solo uno de ellos tuvo esta clase de corazón por un momento, y ese fue Jonás, quien fue tragado por un enorme pez por haber desobedecido la voluntad de Dios y haber actuado de acuerdo a su propia opinión. Pero ayunó y dio gracias a Dios, se arrepintió y cumplió la misión que Dios le había mandado. Pero no llegó a despojarse de toda la maldad de su corazón, continuó quejándose. Si Dios no lo hubiera disciplinado de esa manera, se hubiera quejado otra vez. Todavía tenía maldad en su corazón. Hermano, jamás debe tener un corazón traicionero, debe despojarse de toda forma de mal. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos perseveren en su vida de fe y no cambien con el tiempo, para que así alcancen la santidad, se despojen de toda maldad y amen más a Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera.
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera, ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.